Muchísimas gracias a todas y todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión del segundo webinar de Educomunicación post pandemia. Este evento está coorganizado por el Grupo de Investigación en Educación y Comunicación de la Universidad de Lima y por el doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Así que les doy la bienvenida a Andrés, a Patricia, Alma, Ezequiel, Manuel, que nos acompañan hoy en esta segunda y última versión de un miniciclo que hemos organizado con la finalidad de conversar sobre el presente y el futuro de la educomunicación, sobre todo en un contexto tan particular como el que estamos viviendo. En el primer webinar participaron personalidades de la región como María Teresa Quirós, Silvia Bajer, Amparo Marroquín, Eduardo Gutiérrez, en un panel que moderó Andrés y que reflexionó sobre el contexto pandémico y la propuesta de la educomunicación. A veces el concepto de educomunicación o de media literacy o de media education o de educación mediática o de alfabetización mediática no suena o no resuena, digamos, en la cabeza de todos, pero la idea es que lo utilicemos como un sinónimo de aprovechar las oportunidades, las conexiones entre las tecnologías, los medios y la educación para desarrollar capacidades críticas en las personas y en distintos niveles. Y en ese sentido, este segundo webinar tiene por objetivo conocer experiencias concretas en varios países de nuestra región y por eso están con nosotros Manuel Antonio Monteagudo, que es coordinador del proyecto A mí no me la hacen en el Perú, Alma Montoya, que es directora del grupo Comunicarte de Colombia, Ezequiel Pacerón, que es director del Faro Digital de Argentina, y Patricia Novoa, que es ecuatoriana, pero coordina un proyecto o una serie de proyectos de la Deutsche Welle Academy en varios países de Centroamérica. Así que les doy a todos ustedes la bienvenida. La idea es conversar en torno a tres ejes. Uno primero, donde ustedes presenten de qué van sus proyectos y vamos a darnos 5 minutos a cada uno para tener intervenciones breves y al final permitir a los asistentes también conversar, preguntar y hacer sus anotaciones. Pueden, por favor, todos los participantes usar el chat para estos fines, es decir, si desean comunicarse, comentar o ir preguntando, pueden ir dejando sus anotaciones por esa vía. Empezamos entonces, si te parece, Manuel. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Julio César. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado y por darnos la posibilidad de presentar este proyecto, nuestro proyecto peruano A mí no me la hacen. Bueno, siendo las 5:04, me doy 5 minutos para presentar el proyecto. A mí no me la hacen, es un colectivo de educación de medios. De hecho, me parece muy gracioso cómo Julio empezó esta presentación hablando de esa polisemia, no, la palabra no es polisemia, se me escapó la palabra, pero en todo caso, esa multitud de traducciones de media literacy al español. El hecho de que no nos hayamos puesto de acuerdo en una traducción demuestra que justamente todavía no se ha discutido lo bastante del tema, ¿no? Entonces me parece muy gracioso. Yo, por ejemplo, escojo en este grupo llamarlo educación de medios, para ver cuánta gente dice educación de medios en el Perú, cuánta gente dice educación mediática y así ir viendo qué tanto impacto tenemos, ¿no? Y eventualmente, cuando ya esto sea un tema de conversación, el término yo creo que se solidificará por sí solo. Pero bueno, A mí no me la hacen. ¿Qué es? A mí no me la hacen es un colectivo de educación mediática en cuyo título reflejamos un poco el ethos que seguimos, ¿no? Lo que buscamos que es empoderar a la población peruana, darles las herramientas para conocer el universo mediático en el que están, para que ellos mismos puedan juzgarlo. Porque nosotros consideramos que las fake news prosperan. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiene ganas de ejercer su ciudadanía, tiene ganas de cuestionar, pero ya que no ha recibido una educación mediática, no tiene las herramientas para distinguir una noticia verdadera y de una falsa, y a veces en esas ganas de cuestionar, reemplazan una manipulación por otra. Entonces nuestra iniciativa es básicamente explicar a la gente cómo funciona el universo mediático desde todos los ángulos. ¿Por qué digo esto?
porque justamente nuestro equipo es por esencia multidisciplinario. Yo soy cineasta y periodista, ¿no? Tengo formación de periodista, pero trabajo en el medio de la ficción y del documental, en el entorno del cine. También trabaja una actriz, Amaranta, un comunicador, Rafael Velarde, una geóloga, Anaís, una filósofa y especialista en ciencias de comportamiento, María Cristina, y un internacionalista, Andrés. Todos tenemos una labor, tenemos algo que enseñar en este curso, porque justamente lo que queremos es no solo explicar cómo funciona el periodismo, por ejemplo, sino también cómo se crean artículos científicos, que es un tema muy importante en este contexto justamente de pandemia, ¿no? La gente cuestiona y dice, bueno, los científicos no necesariamente dicen la verdad, de repente ¿cómo se dice? Las revistas científicas están vendidas, etc., etc. Nosotros venimos, ok, ¿quieren cuestionar? Genial, aquí tenemos a una geóloga que les va a explicar cómo se crean estos artículos científicos, cómo funcionan las revistas de artículos científicos y finalmente cuál es la relación de los científicos con la verdad, ¿no? Y cosas así, ¿no? Por ejemplo, María Cristina enseña también cómo funciona el sesgo, ¿no? Nosotros defendemos una posición que es que en realidad el sesgo es algo inevitable, ¿no? Y que más bien en este trabajo de empoderamiento lo que hay que hacer es descubrir, entender y desenmascarar el sesgo de los creadores de noticias, ¿no? Esto es por esto que nuestro grupo es tan multidisciplinario. Además, contamos con dos asesores que nos ayudan mucho. Uno de ellos lo conocen muy bien, Julio César, doctor en comunicación, que nos asesora, que nos acompaña también porque es uno de los referentes, por no decir el referente de la educación de medios en el Perú. Y Gabriela Portilla, que es docente y es especialista en pedagogía y que nos ha ayudado mucho justamente a afinar nuestro trabajo pedagógico. ¿Por qué existimos? Bueno, existimos dentro de un contexto social, político, económico muy concreto, ¿no? En el Perú han habido manifestaciones el año pasado muy duras, como algunos de ustedes sabrán, ¿no? Frente a un intento, algunos lo llaman un golpe parlamentario, en todo caso una paréntesis en la que la democracia se vio muy fragilizada, la gente se movilizó y fue una noche, yo la recuerdo, de manifestaciones en que la gente dejó de creer en el periodismo, consideraba que los periodistas no cubrían este evento y buscaron fuentes alternativas, ¿no? O sea, estamos en un contexto en que la gente no cree en los medios clásicos, además en una pandemia, en un contexto donde la gente está desempleada, vive en redes sociales más que nunca y se están formando burbujas, sobre todo en un contexto en la que se están aproximando unas elecciones. Las primeras elecciones presidenciales en el Perú, después del Brexit, después de Bolsonaro, después de Donald Trump, ¿no? que fueron contextos en otros países en que las elecciones vinieron acompañadas de un arsenal de desinformación muy refinado, ¿no? Muy refinado. Y entonces nos dijimos, tenemos que preparar al Perú a este nuevo contexto de desinformación tan refinado, ¿no? Y por eso está la educación de medios. Nuestra iniciativa, nuestra estrategia es una estrategia bottom-up, desde las bases para arriba, ¿no? Se refiere a empoderar a una población que desconfía en los medios tradicionales, explicándoles cómo funcionan, para poder criticarlos mejor. Y es complementaria con una cosa que sí se está multiplicando mucho en el Perú, que es más bien el fact-checking, ¿no? Como la respuesta que se ha encontrado mucho en el Perú a las fake news es el fact-checking. Nosotros decimos, el fact-checking no puede venir solo, tiene que ser complementado con una formación de la población. Entonces, en resumen, nuestro objetivo es iniciar una conversación, por eso hemos trabajado en varios lugares, en colegios, el Liceo Franco Peruano, en un colegio en el distrito de Comas, el Colegio Mario Vargas Llosa, en universidades, la Católica, la Ruiz de Montoya, la red peruana de universidades que nos ha permitido descentralizarnos, y una experiencia de la cual estamos muy orgullosos es también ofrecer una formación a los voluntarios de la ONTE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que hemos visto nuestro impacto concretamente, porque ahora la ONTE está haciendo una labor de educación de medios a través de sus redes sociales que nos parece extraordinario. Bueno, podría hablarles de más cosas, pero quiero respetar los minutos. Ya han pasado mis 5, pero la conversación ha empezado. Ya seguiremos más adelante. Muchas gracias, Julio César. Dejo la Muchas palabra. gracias, Manuel. Gracias, Manuel, por contarnos de tu proyecto y por ser tan estricto en el tiempo. Ahora, Alma, te damos la palabra. Muy buenas tardes todos y todas, qué gusto. Y vamos corriendo para los cinco minutos. Bien, coordino un grupo, el grupo Comunicarte, y nuestro trabajo tiene 3 líneas. Uno es lo comunitario, lo educomunicativo. En lo educomunicativo, grupos escolarizados y grupos no escolarizados, como son los grupos barriales, veredales, colectivos de mujeres,
colectivos indígenas o líderes sociales. Entonces, también la línea de educomunicación con estos grupos. Y la tercera línea de trabajo es lo académico. Nuestro público, además, una oficina está en Bogotá, o el Centro de Formación y Producción está en Bogotá, pero trabajamos a lo largo y ancho del continente. Población vulnerable. Entonces, siempre ha sido desde la fundación de Grupo Comunicarte, es trabajar en zonas de conflicto. Y tenemos un trabajo bastante amplio a nivel de fronteras. Y obviamente también con un compromiso muy amplio en la parte de la Amazonía. Los temas que trabajamos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, movilidad humana, migración y desplazamiento. En cuanto a migración, bueno, tenemos la población venezolana, 1.800.000 personas, y el desplazamiento del pueblo colombiano por el conflicto como se ha dado. Tema de cambio climático, entonces Amazonía y trabajando también los páramos. Y una camiseta que hemos tenido siempre y es trabajar por la paz, la convivencia, derechos humanos, conflicto y convivencia y libertad de expresión. Tengo un video. Ese video es de una zona que se llama Arauca. Este es el límite con Venezuela. Y quiero compartir ese video porque además que parte de la fotografía fueron hechos por los mismos jóvenes, resume la experiencia de educomunicación en esta zona donde son niños, bien que su tío, bien que su padre, o bien que su primo, o que su hermano, o alguno de ellos han estado o prestan el servicio como milicianos de las guerrillas. Vamos con el video. Muchas gracias. Arauquita es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Arauca, compartiendo frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esta región ha sufrido los altos índices de violencia porque históricamente ha contado con la presencia de diversos grupos armados que han afectado la calidad de vida de sus habitantes. Es una zona afectada por la violencia, que pues ya ahora no se ve tanto eso como en los años anteriores, pero para nosotros los jóvenes, ¿sí?, es duro vivir eso, aunque ya la costumbre no nos genera como tanto asombro, como tal vez lo recibirían los niños de las ciudades o algo así. Para nosotros ya es como algo común, pero en realidad es algo que deja muchas cicatrices y dolor. Nosotros aquí hemos tenido, por ejemplo, dos grupos, lo que es la FARC y los helenos. ¿Sí? Entonces, aquí hubo una guerra de eso, de los dos. Entonces, si yo, por ejemplo, era simpatizante de X, entonces los otros llegaban y mataban uno de esos. Entonces, como me mataron uno de estos, los otros iban y mataban uno de estos. El proyecto Pásela en Paz lo enmarcamos en el objetivo número 16, ya que globaliza la realidad y situación que viven las comunidades campesinas indígenas de Arauquita del departamento de Arauca. En un proyecto de Pásela en Paz con 12 instituciones educativas del municipio de Arauquita. ¿Qué es lo que se quiere? Que los jóvenes, niños y niñas aprendan a hacer radio, aprendan a hacer videos, aprendan a tomar fotografía, pero que no solamente aprendan, sino que cuenten sus proyectos comunicativos de cada institución, su realidad de esos proyectos a través de esas herramientas comunicativas. Es bueno de que nosotros tomemos estos espacios donde nosotros podamos transmitir la verdad, donde nosotros podamos tener conocimiento de las cosas que están pasando realmente en el país, ¿sí?
por el hecho de que nos ayudaron a construirnos como seres humanos con valores, no se enfocaron tanto en el hecho de enseñarnos cómo manejar una cámara o cómo hablar ante la radio, sino que también buscaron más en la parte de los valores y de nuestra construcción como seres humanos. En que nosotros somos los que vamos a la guerra, ¿sí? Entonces pienso de que por medio de estos espacios nosotros podemos incentivar a los jóvenes a que no, ni un joven más para la guerra. Pásela en paz, es diálogo. Es amor. Es compañerismo. Es expresar. Es convivencia. Participación. Es vivir. Es excelencia. Es aprender y disfrutar de las cosas. Con la comunicación le hemos robado jóvenes a la guerra. Como les decía, y mientras que Julio César nos comparte una imagen en donde está la metodología de trabajo, este video es realizado, la última foto, por ejemplo, es de una de las niñas y la frase fue construida con los mismos compañeritos en su trabajo o en la sección o en el área de fotografía. Esta es nuestra metodología, es una espiral que siempre parte del diagnóstico participativo, trabajar con los entes, con la institucionalidad, tener un plan de formación y capacitación que va de un semestre a un año, en algunos proyectos iban para 3 años, y luego ellos mismos, entonces, cuando se hace la evaluación, se proyectan y siguen este proceso. Y bueno, debemos dejar ahí para luego terminar de contar otros elementos de estas experiencias. Muchísimas gracias, Alma. Vamos a darle paso a Ezequiel. Bueno, muchas gracias, Julio. Gracias a Andrés y a todo el equipo de ambas universidades por organizar este encuentro. Felicitar a mis compañeros y compañeras, a Manuel y a Alma. Y bueno, Patricia, todavía no te escuchamos, pero seguramente será un placer poder conocer distintas experiencias de los cruces entre la educación y la comunicación y los medios digitales. Primero, antes que nada, quería aprovechar para hacer una mención al gran maestro de la comunicación latinoamericano, a Jesús Martín Barbero, que nos dejó la semana pasada. Intuyo que para casi todos o para todos los que estamos acá fue una persona muy especial e iluminadora, y quería recordarlo y hacerlo presente en este encuentro. Yo estoy en representación de Faro Digital, somos una ONG con sede en Argentina y en España. En estos momentos yo estoy en Barcelona, así que ya son las 12:20 de la noche, les pido disculpas por algún ojo que se me empiece a caer. En nuestro colectivo, en nuestra organización social, nosotros lo que buscamos a través de nuestros proyectos es poder promover una ciudadanía digital crítica, como lo concebimos nosotros. Esto es un uso responsable, un uso consciente, un uso crítico, pero también un uso creativo de las tecnologías digitales. Nosotros entendemos a Internet y a los medios digitales como un espacio público, entonces buscamos que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan contar con instancias de reflexión y de pensamiento crítico sobre sus vínculos, o parafraseando a Barbero, a las mediaciones, ¿no? con estas plataformas. Entonces, por un lado, concientizamos a través de nuestros talleres participativos, en donde buscamos este método y esta metodología que contaba Alma, que me parece clave, que es el diálogo, ¿no? Lo dialógico. Por otro lado, difundimos y buscamos dentro de nuestra comunicación interpelar a la comunidad para ir hacia esos mensajes o a esas instancias de reflexión y de concientización. Y por último, también investigamos, ¿no? Tenemos nuestra pata académica, que junto con instituciones educativas buscamos seguir comprendiendo y estudiando la cultura, en este caso la digital en particular, ¿no? Para mencionar 3 breves proyectos que tenemos: el programa Soy Digital, que es un programa de formación para toda la ciudadanía, para jóvenes, para adultos, para docentes, para cuidadores, para tutores, en donde abordamos distintas temáticas, desde la desinformación, la convivencia digital, los distintos tipos de violencias, ¿no? La parte relacional, la parte de vínculos, la violencia de género, el ciberbullying,
la cuestión que está lamentablemente tan extendida como es un delito en Argentina, que es el grooming, pero también temas como discursos de odio y cómo hacer para fomentar la participación, sobre todo de las juventudes, ¿no? Luego tenemos un proyecto que se llama Rap Digital, que lo hacemos en conjunto con UNICEF, que es un concurso, que este es nuestro 4º año que lo vamos a ejecutar, que busca a través del rap, tomamos las tres letras, ¿no? Es el respeto, el arte y la participación, específicamente de jóvenes. Buscamos que desde su creatividad y desde su participación y compromiso por ciertos valores que ellos y ellas mismas definen, puedan sumarse, ¿no?, a la construcción de esta ciudadanía digital. Por último, para destacar, Julio César no me va a dejar mentir, tenemos este proyecto denominado Educar con Sentido, que es en conjunto con la Universidad de Barcelona, que es un proyecto de divulgación de conocimiento científico. Por eso también me hace mucho sentido lo que planteaba Manuel antes, de poder desencriptar un poquito, ¿no?, cómo se produce el conocimiento académico y a su vez poder sacarlo de las esferas en donde muchas veces estamos nosotros, quienes tuvimos muchísimas posibilidades y privilegios de acceder a estudios, a lecturas, y poder volverlas en un formato más que les es más propio a las juventudes, ¿no? Entonces agarrar el paper académico y poder crear un video, un diálogo, una charla con un especialista, con una persona que se dedica a un tema, y en este sentido, ¿no?, en esto de poder dialogar, de poder intercambiar, de poder sacar un poquito esos ciertos velos que hay atrás del conocimiento científico, ¿no? Entonces, en algún punto, esta democratización en el acceso al conocimiento es un vector central de Faro, ¿no? Así que, bueno, cierro esta primera intervención de vuelta, agradeciendo por el espacio y bueno, muy contento de estar acá y arrancando este diálogo. Muchas gracias, Ezequiel, y gracias también por recordar este referente para todos, Jesús Martín Barbero, a quien rendimos, por cierto, nuestro homenaje, nuestra gratitud, y que tenemos presente en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? A veces de manera más o menos explícita, pero claramente todas sus lecturas se aplican en nuestra praxis cotidiana. Vamos a terminar entonces esta primera ronda con un o varios proyectos que atañen a varios países. Patricia, te damos pase. Muchas gracias, Julio. Gracias también, un placer estar aquí con ustedes y encontrarnos para hablar de lo que nosotros en DW Academy, Deutsche Welle Academy, lo llamamos AMI, que es la alfabetización mediática e informacional, y la definimos como los conocimientos, habilidades y actitudes para que la ciudadanía pueda generar un pensamiento crítico, que también lo han mencionado ustedes. Y esto les permita interactuar de una manera efectiva, de una manera más consciente con los medios de comunicación y otros proveedores de información. De este concepto se desprende del objetivo macro en Deutsche Welle Academy, que es el derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión. A través de AMI hacemos frente a problemas como la desinformación, los discursos de odio, el ciberacoso, mencionado también, la difamación, la propaganda, el populismo, entre otros fenómenos que nos agobian a medios de comunicación y muchos otros actores de la sociedad civil. Pues trabajamos en alrededor de 28 países en el mundo en este campo de trabajo, donde estamos implementando esta estrategia y desarrollamos acciones para capacitar a formadores, a consultores que puedan enseñar y transmitir estas competencias mediáticas a otros individuos. Trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con ministerios, con escuelas, con universidades, asociaciones, para anclar AMI en los espacios educativos, pero también en el debate público. Y principalmente construimos redes de individuos y de organizaciones para actuar estratégicamente en estos campos de la libertad de expresión, el acceso a la información y los derechos digitales. Tenemos varios proyectos puntuales y bueno, a escala regional más bien más reducidos. Hoy he traído un ejemplo para compartirles a ustedes, pero quiero hablarles muy brevemente sobre
lo que principalmente hacemos, que es asesorar, acompañar a la creación de proyectos de nuestros socios para instalar a la AMI. Y ejemplos muy concretos son la enseñanza de competencias mediáticas en el contexto indígena, a través de la elaboración de kits de capacitación para enseñar a la AMI a los jóvenes, para promover a que ellos también formen grupos de verificadores de información en sus comunidades. Apoyamos también la integración de la AMI en el currículum escolar a través de libros de texto que contienen la enseñanza de estas habilidades y competencias mediáticas. Se ha desarrollado también un curso de e-learning a propósito del contexto pandémico que nos ha obligado también a trabajar en exceso en línea, y a través de este curso se desarrolla esta enseñanza de competencias mediáticas e informacionales. Apoyamos también la investigación sobre el uso de medios para con esta base científica se desarrollen métodos de enseñanza en AMI. Dicho sea de paso, la cantidad de información que hay en este campo en inglés es casi 3 veces más grande de la que hay en español, y por ello entender el uso de medios es básico, es clave para proponer soluciones o propuestas más a la medida de las audiencias. Y bueno, la creación de metodologías lúdicas para aprender a entender mejor los medios, a jugar, a divertirse y hablarlo un poco menos académico, como lo mencionaba Ezequiel hace un momento. Cuánta falta hace bajarnos un poco de los tecnicismos y ponerlo un poco más al común, porque al fin y al cabo los medios de comunicación son el espacio en el que la mayor parte de la interacción humana está sucediendo en este momento. Así que quiero compartirles un video sobre el proyecto Campus AMI, que fue una serie de eventos digitales el año pasado con la participación de actores de 3 continentes, de 17 países distintos, y verán ustedes aquí además algunas caras conocidas. Les doy la bienvenida al Campus AMI, un viaje interactivo a través de los medios. Sesión mediática informacional es Matías Chiguerumayo, Jihuacayas. Buenas tardes a todas y a todos. Adultos, maestros, niños, adolescentes, títeres. No te enredes en las redes, que las críticas te rueden. La vida sucede sin cable conmigo, ombligo adentro. De que están conectando con vidas, más allá de ser un número de seguidores, en realidad son vidas con las que estamos tratando, pues. Hola, hola. Hello everyone, welcome. Lo conoce como la avalancha de información. Sabemos que en las redes sociales, pues sí. Medios de comunicación. Promover el pensamiento crítico. Sabemos que la ciudadanía se necesita concientizar a las personas. Muchas gracias. Ojalá nos encontremos pronto in a new edition of Campus AMI. Bye bye. Bueno, como han visto ustedes, este es un formato que combinó una serie de elementos, tanto en la televisión como el webinar, el debate en vivo, hubo títeres, algo de música también, el live sketching para
un poco grabar en una memoria visual cuáles fueron los aprendizajes, aquellas manifestaciones que queríamos luego compartirlo también en las redes, y fue muy interesante porque muchos actores pudieron hablar de cómo interactúan con los medios. En función del tiempo también. Esto por ahora. Perfecto, muchísimas gracias a los cuatro. Hemos cumplido rigurosamente con los tiempos, lo que nos permite iniciar una segunda, tercera y una cuarta ronda de conversación. Les pido a Alma, Patricia, Ezequiel y Manuel también ir leyendo el chat, porque por ahí van saliendo algunas preguntas o comentarios que quizá quieran incorporar en sus siguientes participaciones. Yo, por supuesto, también las haré llegar. Vamos ahora a comentar quizá en este segundo eje con qué nos hemos encontrado o con qué se han encontrado ustedes dentro de sus proyectos en relación con la pandemia, ¿no? ¿Cuáles han sido los elementos o cuáles son los aportes del proyecto y las dificultades, si se quiere, y las satisfacciones que vienen recogiendo en este contexto? Entonces hacemos unas intervenciones de 2-3 minutos, si les parece, y luego ya empezamos a recoger también las intervenciones de los participantes y del público. Adelante, Manuel, si te parece. Perfecto. Gracias, Julio. A ver, ¿se me escucha? Sí, así. Sobre lo de la pandemia, bueno, nosotros nacimos en el año pasado, ya durante la pandemia, entonces no conocemos, este proyecto no ha existido antes de la pandemia, no tenemos una experiencia pre-pandemia o post-pandemia, solo tenemos una experiencia pandemia. Y en esta experiencia pandemia, se podría decir que hemos sacado solo cosas constructivas, no cosas destructivas. ¿En qué sentido? Primeramente porque el mismo contexto de pandemia ha favorecido la difusión de desinformación y de rumores, así que temas de conversación en un curso de educación de medios nos faltan con la pandemia. Y otra cosa no destructiva, más bien constructiva, es la aparición de esto. Webinars, ¿no? Antes de la pandemia, una clase de educación de medios, por ejemplo, hemos dado clase a chicos en Trujillo. Esta semana, mañana, vamos a dar clase a unos chicos que viven en, ¿cómo se llama?, en la Amazonía peruana, en Cusco y en Arequipa, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Esto no sería posible antes de la normalización del webinar. Y ahí eso lo conecto a una pregunta que sé que va a venir, pero me gusta mucho encadenar los temas. Yo creo que este formato nuevo de webinar que nos permite hablar en nuestras casas desde continentes y países distintos, permite justamente traspasar fronteras, ¿no? La desinformación, yo he leído varios artículos que cuentan que, por ejemplo, la desinformación sobre la pandemia en nuestro contexto latinoamericano, es internacional, ¿no? Por ejemplo, mucha desinformación antivacuna que se lee y se comparte en el Perú es creada por argentinos. Yo me digo, ¿por qué no se puede hacer el camino contrario? Tenemos la suerte, que creo que solo comparten los arabófonos, de vivir en una región muy grande donde se comparte la misma lengua, ¿no? Obviamente también se hablan lenguas como el quechua, el aymara, que también, por cierto, son lenguas internacionales, interestatales, pero el español es una lengua franca que atraviesa kilómetros. Entonces yo creo que iniciativas de educación mediática de habla hispana pueden funcionar a nivel continental muy fácilmente, sobre todo con estas iniciativas de webinar. Eso es lo que yo, por el momento, sacaría de esta experiencia pandémica, ¿no? Sí, y la creación de material, ¿no? Que alguna vez hemos conversado con Patricia, como material que se hace en un, digamos, entorno puede servir perfectamente en cualquier otro de nuestros países con ligerísimas adaptaciones. Alma, si quisieras seguir tú contándonos un poco el recorrido pandémico de los proyectos que ustedes trabajan. ¿Está el audio desconectado? Nuevamente. Bueno, nosotros llevamos un poquito de tiempo, está alrededor de 35 años de estar trabajando en la línea de educación, de educomunicación, ¿no? Haciendo equipo muchas veces con Mario Caplú, con Francisco Gutiérrez, bueno, Marta Orsini y Gregorio Iriarte, ya ellos allá desde la otra dimensión, pero seguimos contando con Daniel Prieto, con Ismar de Brasil, y bueno, nos cogió la pandemia, y entonces lo que nos cogió fue que teníamos que inmediatamente responder de esa presencialidad en las zonas y en semejantes zonas de conflicto
o zonas selváticas, el de elaborar rápidamente material, cartillas, algunas que ya teníamos. Pero cada proyecto que realizamos, cada proyecto que ejecutamos, siempre tiene su material audiovisual, su material sonoro, y alguien puede reírse porque todavía estamos usando CDs, pero es que en muchas partes este sigue siendo el material. Elaboramos las cartillas y la radio, ¿no? Porque en muchas partes no hay conectividad. A ver, Colombia tiene más o menos registradas en el Ministerio de Educación unas 4.800 emisoras escolares, pero cerraron las escuelas. Pero ¿qué quedó? Que la gente estaba formada en radio escolar. Y en algunas partes se combinaba la radio escolar y la radio comunitaria. En la región donde les mostré el video de Arauca, entonces son una red de 12 emisoras escolares. Al estar cerradas las escuelas, entonces, ¿qué fue? Se trabajó en las radios comunitarias. Y ojo, que es frontera, entonces favorece a los niños y a los jóvenes y a la comunidad, tanto de Venezuela como de Colombia. Entonces, esto en la pandemia, la gran aliada, y en muchas partes, radios comunitarias, radios privadas y radios de interés público, fueron o siguen o están siendo los escenarios para los profesores, para las clases. Sin duda alguna, he hecho unos apuntes y es que menos mal que algunos colegios en su malla curricular tienen incluido la gramática y los lenguajes mediáticos. Entonces hay una sintonía, entonces ya hay una relación ahí para los medios. Recordemos que antiguamente para la escuela la enemiga fue la televisión y la enemiga era, pero ahorita son los grandes aliados. Entonces ha sido un salto grandísimo porque ahora sí que estamos viendo la convergencia mediática de hecho, ¿no? Porque es combinar absolutamente todas las gramáticas y los lenguajes de los diferentes medios. Y una cosa que hemos insistido, y no es caer en una teleclase, sino generar una comunidad activa, una comunidad virtual y una línea de interaprendizaje real. No es una pantalla en donde solamente se ven siglas o fotografías retocadas de los participantes. No, sino que sea tan activa como aquello que pudiese ser lo presencial, aunque esto nunca va a ser reemplazado. Y yo quiero terminar con algo, y es que si del concepto de receptores a perceptores activos, pues recordemos que estamos ya hace rato trabajando y estamos en la cultura de los prosumidores, en donde precisamente todos, y hoy día con estas posibilidades que nos presentan los medios, somos, y los jóvenes y los grupos y las personas son prosumidores. Entonces, preocupación más es sobre cómo trabajar los contenidos, porque ayer estábamos preocupados porque no teníamos medios. Hoy los medios están en manos de todos. Entonces, la preocupación es qué contenidos, cuál es esa calidad de contenido y cuál es lo verdadero de ese contenido. Y qué importante a propósito de lo que dice Salma, cuando en los países de forma institucional y formal existe algún tipo de educomunicación presente en los planes de estudio o en los currículos para la formación de radios escolares u otro tipo de proyectos de esa naturaleza. Yo, antes de darle la palabra a Ezequiel... Sí. Un paréntesis, me escapó algo. Mira, aquí atrás tengo precisamente, este es el nuevo curso que arranca dentro de un mes, ¿no? ¿Qué hicimos? Hicimos propuestas de capacitación virtual. Entonces, para profesores y alumnos, y estudiantes, perdón, no profesores y estudiantes. Entonces, aquí teníamos 60 escuelas. Aquí un departamento, la Secretaría de Educación pidió capacitación
para profesores y para orientadores. ¿Por qué? Porque ellos no habían tenido en cuenta la radio escolar, la veían solo como el altoparlante de dedicatorias. Entonces, ¿cómo podía entrar eso en esa área curricular? Discúlpeme, sí, sigan. No te preocupes, lo tomamos de tu tiempo de la siguiente, no, mentira. Muchas gracias. Pero esto que dices es importante porque, según refieres, en el caso colombiano existe alguna mención al tema de la educomunicación en los planes de estudio. No es la misma suerte que ocurre en otros países. Antes de darle a Ezequiel y a Patricia, voy a ir planteando algunas cuestiones que han salido en los comentarios por allí. Mario, por ejemplo, dice: ¿qué fuentes específicas podrían servir de guía a docentes de educación básica para enseñar ciudadanía digital a los escolares? Y se me ocurre que tanto Patricia, Alma, Ezequiel o Manuel, de sus propios proyectos, tienen algunas páginas web que de pronto pueden compartir en el chat. Creo que sería súper interesante ver eso por allí. Y también pregunta Ramón: ¿qué conclusiones se pueden sacar para la teoría de la comunicación para el cambio, para la misma educomunicación? Es decir, ¿qué aportes teóricos o qué discusiones teóricas puede generar toda esta práctica que ustedes están viviendo en la realización de sus propios proyectos? Ahora sí, Ezequiel. Gracias. Sí, retomando un poquito el hilo de lo que planteaba Alma, me quedé con algo en la cabeza sobre la cuestión del acceso, ¿no? Tantos años militamos el acceso a los medios de comunicación y a las tecnologías digitales, que tenemos que continuar, porque no hace falta ver que más de la mitad de la población está desconectada, pero para los privilegiados y las privilegiadas que estamos conectados, me parece que hay otras brechas. Tanto que se habló en la pandemia de brecha digital, bueno, no es solamente el tema de acceso a dispositivos, sino también es los capitales culturales con los que cuentan las distintas comunidades. Bueno, lo que se ha visto en la pandemia, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, no solamente, de vuelta insisto con lo de los dispositivos, sino la disposición de los hogares, los espacios para poder aprender, ¿no? Para poder llevar la escuela a esos espacios. Me parece que son cuestiones que tenemos que seguir pensando y problematizando. En cuanto al aporte en pandemia, desde el lado de nuestra organización y en base a nuestros proyectos, nosotros, más allá de seguir generando contenidos, que ahí recién compartí en el chat la solapa de guías que tenemos en nuestro sitio web, nuestra idea fue rápidamente migrar desde lo presencial, que nosotros nos gusta denominarnos adictos a la presencialidad y a los encuentros y a olernos, mirarnos, tocarnos y poder discutir y pelearnos, y si no estamos de acuerdo, bueno, a seguir desde el diálogo, pasar eso a los formatos digitales, ¿no? Entonces, a nivel pedagógico, dentro del área de educación, decidimos apostar por una pareja pedagógica en donde muchas veces son 3 talleristas de Faro Digital los que se encargan no solamente de impartir contenidos, o mínimamente impartir contenidos, sino poder dar puntapiés para que empiece a fluir el diálogo, ¿no? Por parte de las y los jóvenes de secundario con los que seguimos trabajando a través de formatos digitales, el gran objetivo que tenemos nosotros y que nos parece que es fundamental en los cruces entre educación y comunicación, en la educomunicación, para poder tener un acercamiento crítico y reflexivo con los medios con los que estamos conviviendo a diario, tiene que fomentar la participación de los mismos. O sea, no podemos, así como no puede la escuela virtualizar sus clases presenciales copiando las mismas metodologías que en las aulas presenciales, a nosotros nos parece que en esta temática va por lo mismo y hay que fomentar en estos espacios lugares en donde ellos y ellas puedan expresar sus voces y sentirse legítimamente y genuinamente escuchados, ¿no? Pero también trabajamos con adultos. Profesores y profesoras han estado viviendo un momento histórico súper complejo, más allá del personal de salud y tantos otros trabajadores esenciales. Me parece que los trabajadores y las trabajadoras de la educación han sido muchos de nuestros grandes héroes que han sostenido
a nuestra sociedad durante este tiempo. Y más allá de con docentes, también trabajamos con padres, con madres, con tutores, con cuidadores. Y algo que sentimos nosotros desde Faro Digital que es importante trabajar es desmitificar esta vieja noción académica de inmigrantes digitales, ¿no? Poder romper los miedos que tenemos al no haber nacido con estas herramientas y desde el diálogo, desde la escucha, desde el compromiso, desde la crianza, cuestiones que las resolvemos con factores humanos, ¿no? Con nuestras habilidades y con nuestro compromiso por el otro. Creemos que es fundamental desde ese lugar seguir trabajando desde la virtualidad con este tipo de personas para tomar la pandemia en algún punto como una excusa para acelerar quizás algunos procesos de digitalización que nos hacían faltas, lamentablemente atravesando este tipo de situación, pero que nos sirva para algo que nosotros solíamos ver previo a la pandemia de, bueno, te pasó en internet, sabes, eso no es importante, o cuando yo era chico o cuando era chica, ¿sabes cómo resolvíamos los conflictos? Bueno, me parece que vamos a salir de esta situación con una mediación mucho más grande de lo digital en nuestras vidas. Puede ser bueno, puede ser malo, depende del posicionamiento que cada uno tome, pero me parece que es una realidad que tenemos que enfrentar y sobre todo para quienes trabajamos en la educación, ¿no? Muchas gracias, Ezequiel. Patricia. Muchas gracias. Sí. Bueno, los aportes del tipo de proyectos que acompañamos como Deutsche Welle Academy, pienso que principalmente los aportes es que trabajamos con proyectos experimentales y que son muy vivos. Proyectos que tienen que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las circunstancias del entorno, pero sobre todo a las circunstancias y a las necesidades del público del proyecto, a la evolución también de esos deseos y esas necesidades del entorno en que ellos conforman. No construimos proyectos a nivel institucional, sino lo trabajamos desde la construcción colectiva y participativa. Y esto en alfabetización mediática informacional concretamente se instala en el acercamiento a las audiencias, a recoger mucha información a través de la convivencia para entender estos deseos, para entender estas necesidades y evolucionar con ellos en esta experimentalidad. Creemos mucho en la importancia de una guía personalizada. Un ejemplo de ello es uno de nuestros socios en Guatemala, Comunicares, integró con motivo de la pandemia a una parte a su equipo fijo, integró un personal adicional de un miembro de cada comunidad lingüística con la que ellos trabajan para crear la figura de tutores. Son aquellas personas especializadas en la cultura, en el entorno, que hablan el idioma bilingüal, como algunos de ustedes también ya lo han mencionado, hablan su idioma maya y también el español, y pueden no solamente traducir o enseñar estas competencias mediáticas, sino entender y dar un seguimiento cuando por una tormenta eléctrica no existe electricidad y se ha perdido uno de los jóvenes alguna de las sesiones, que pueda participar a través de su teléfono celular o una llamada de WhatsApp y crear metodologías en este espacio. Pero creo que también, entre otras de las enseñanzas, es que hemos aprendido a invertir mucho más en la sistematización de los pasos, de una hoja de ruta muy clara sobre el desarrollo de las metodologías de enseñanza, de alfabetización mediática e informacional, para que sean transferibles y adaptables luego a otras localidades, en función de lo que mencionaba Julio hace un momento, que luego estos métodos, un juego, un curso, pueda ser fácilmente adaptable a la localidad de otro país, que los códigos culturales y las temáticas también son absolutamente distintas, pero que la parte de producción operativa, los objetivos de aprendizaje ya estén desarrollados y se pueda aprovechar para mejorarlo desde un punto donde ya se ha recorrido un camino. Y por último, quisiera mencionar también que algo muy bueno que ha dejado esta pandemia en el campo de la AMI es que
creo que nos hemos animado a pensar mucho más en la necesidad de alfabetizar en el uso de medios y en aprender a digerir la información, que esto no existía oficialmente en la educación y que hoy por hoy hay más conciencia de que urge. El mismo hecho de haberle puesto un nombre a la infodemia es una clara señal y que nos dice que realmente hay mucho más de información, de influencia, más allá de lo que vemos, que la extracción de información tiene sus efectos y que esta enseñanza puede lograr el poder interactuar mejor con los medios, en educar en eso, puede hacer que los hechos realmente se transformen, puede evitar hechos violentos, puede lograr una educación más sana, puede ayudar a cuidar mejor la integridad de los jóvenes y palpar realmente qué significa para nosotros como colectividad estar manipulados por los medios, por los mensajes que son construidos y también los canales que los transportan. Si les parece, entonces vamos a entrar a la última etapa de la conversación y quiero incorporar también un par de preguntas que he ido leyendo por allí. Luz dice, hay una ligera línea entre la comunicación y la educación y al momento de generar iniciativas y coordinar procesos, ¿cómo podemos identificar de una manera más ágil la complementariedad? Es decir, muchos de estos proyectos nacen a veces desde la comunicación, otras veces desde la educación y no necesariamente se crean sinergias. En la experiencia de sus proyectos, ¿cómo pueden converger estas dos disciplinas para mejorar la calidad de las intervenciones? Y esto además lo vinculo con el tema de los retos, ¿no? ¿Qué retos inmediatos vienen para sus proyectos? Y lo quiero vincular con una anotación que no había pensado antes cuando hicimos la invitación, pero aquí no solo hay diferentes países y diferentes beneficiarios, sino también diferentes instituciones. Pienso en Deutsche Welle, se vincula con una organización muy estructurada. Manuel contaba que se trata más bien de un movimiento, de un grupo de jóvenes que se juntan con una finalidad particular. Alma habla de una experiencia de 35 años. Ezequiel habla de una serie de proyectos. ¿Cómo se financian? ¿Cómo hacer sostenibles estos proyectos tan importantes que ustedes desarrollan? Entonces quisiera les voy a pedir un ejercicio muy sintético, pero quiero poner en la mesa todos estos elementos que me parecen importantes. Manuel. Si entendí bien tu pregunta es sobre cómo nos financiamos. Aquí hay dos elementos, ¿no? Uno, cada uno elige para su respuesta a cuál le da mayor acento. Uno, el tema de la educación y la comunicación son disciplinas técnicamente distintas, a veces distantes, y mucho de lo que nosotros hacemos, de lo que ustedes hacen en sus proyectos, es la educomunicación. O sea, es una sinergia entre lo educativo y lo comunicativo. Entonces, ¿qué reflexión pueden aportar a partir de sus propias iniciativas sobre esta convergencia? Eso por un lado. Y luego por el lado de la sostenibilidad y de los retos inmediatos para sus proyectos, ¿no? Porque algunos sí vienen con un financiamiento institucional, otros, no sé, ahí yo conozco más de primera mano, pero me gustaría que cuentes, Manuel, cómo hacer sostenible el proyecto que ustedes trabajan. A ver, dos cosas, sí. Entonces, la primera, yo creo que el hecho de que seamos un grupo tan multidisciplinario nos permite también pensar un poco fuera de la caja. O sea, nos hemos forzado, si se quiere, a escuchar a gente de ámbitos profesionales muy distintos y por lo tanto para nosotros esa división teórica entre comunicación y educación no era tan obvia. Más bien yo diría que el hecho de que tengamos un asesor que es un comunicador y una asesora que es una pedagoga muestra justamente que tras ese trabajo intuitivo muy interesante justamente de desde nuestras perspectivas construir algo desde muchas perspectivas distintas, después hayan venido dos teóricos digamos, con mucha experiencia, decirnos, miren, y además nosotros podemos complementar con nuestra expertise desde nuestros campos, ¿no? Entonces yo diría que una cosa que sacamos de una experiencia en educación de medios fue con la ONTE, con esta institución electoral, que nos dijo básicamente, mira qué bonito, ustedes nos están presentando esto desde una perspectiva que no habríamos podido imaginar, por ejemplo, no sé, entender, o sea,
es esta enseñanza teórica, por ejemplo, de la pirámide invertida, ¿no? Que te enseñan en las clases de periodismo. Nosotros le enseñamos al revés. No decimos, ustedes para escribir un artículo tienen que escribirlo como una pirámide invertida, empezando por lo esencial y después yendo a lo más superfluo poco a poco, sino más bien al revés. Decir a la gente, miren, ustedes que son consumidores, sepan que los periodistas escriben así y que por lo tanto a la hora de escribir un artículo priorizan cosas. Y eso les permite justamente desconstruir esa visión mítica del periodista completamente objetivo, porque hay decisiones que tiene que tomar. Entonces yo diría que es eso, ¿no? Nuestra multidisciplinariedad nos permite justamente no darnos tanto cuenta de esta división, ¿no? de las realidades de las disciplinas. Sobre el financiamiento, nosotros nos financiamos por ahora por intervenciones en universidades. Como pueden ver, hasta ahora nuestras acciones consisten en intervenir en escuelas, universidades o instituciones. Tenemos más ideas, más iniciativas que justamente estas intervenciones nos permiten financiarlas, porque todos somos profesionales con trabajo 9 to 5, ¿no? Nuestras intervenciones son de 6 a 8 de la noche, básicamente. Y el dinero que nos pagan, digamos, lo tenemos como un fondo que nos permitirá más bien financiar iniciativas que son, por ejemplo, material de comunicación en redes sociales, un podcast que estamos haciendo un video, una grabación piloto, o una serie de YouTube, ¿no? Sobre educación mediática. Entonces, nada, básicamente eso respondiendo a las preguntas. Dejo los siguientes. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Alma. Bueno, mira, aunque me ibas a quitar 3 minutos. Me desquito. Mentira. No, yo quiero antes de responder, mira, hay una cosa que de enseñanza también de la pandemia, pero que obviamente la veíamos antes, pero mira, es esto, porque tenemos muchas comunidades donde la conectividad, absolutamente nada. Tengo una niña en estos momentos en un punto donde desde su cabecera para llegar allá es avioneta y después 8 horas al río, ¿no? O selva. Entonces, es esto. Convergencia mediática, convergencia de metodologías. Y nosotros combinamos lo que viene a ser medios ancestrales, medios analógicos, medios digitales, virtuales. ¿No? O sea, para nosotros la panacea no es ni lo digital ni lo virtual, no, porque es que tenemos comunidades donde, bueno, y lo analógico lo que llega es la radio. Y lo analógico lo que llega es la radio. Entonces, por eso hay que aprovecharla al máximo y por eso ha sido en estos momentos, por el problema de conectividad en la pandemia, ha sido una ayuda inmensa las emisoras, ¿no? Bueno, nosotros también como legislación en Colombia, nosotros tenemos prendidas 675 emisoras comunitarias, ¿no? Y la red de radios indígenas, o sea, que están en las comunidades. Entonces, también ahí el trabajo es en lenguas, ¿no? El trabajo es en lenguas. Bien, entonces, la respuesta sobre la sostenibilidad. Hay proyectos en donde el Ministerio de Educación nos ha llamado, ¿no? Hay proyectos donde una Secretaría de Educación, como lo que mencionaba en esto, que nos llamó la Secretaría de Educación y nos dijo, por favor, urgente, ayúdenos, ¿no? Entonces ahí hay un financiamiento. Pero hay proyectos como uno que hay que responder la próxima semana así de urgencia, en donde la comunidad indígena, bueno, ellos dijeron, nosotros sí que estamos perdidos, entonces por ahí medio hablando desde la pista de donde llega la avioneta, que es la única parte donde hay señal, mire, ya puede venir alguno de los talleristas, por favor, para que nos ayude, ¿no? Para que nos ayuden. Entonces, nosotros les pagamos, qué sé yo, nosotros acá nos encargamos de la comida, traigan en qué dormir, no traigan hamaca porque el zancudero es muy grande, pero, ¿y ustedes se pagan el tiquete? Bueno, listo, vamos. Entonces, tenemos todo tipo de financiamiento. O sea, nosotros a nada le decimos que no. O sea, tratamos de ver cómo combinamos, cómo respondemos. Menos mal que la gente, o sea, la de los 35 años seremos 3 o 4, pero menos mal que toda la gente es joven, el resto de gente es joven, y entonces para ellos le viene muy bien
moverse de un lado a otro, y cuando en una parte estaban diciendo, bueno, la pandemia no llegaba para ahora hay que asegurar que estén vacunados para poder que vayan a estas regiones. Pero estábamos respondiendo sobre el financiamiento. Hay comunidades donde ellos mismos aportan, ¿no? A veces se reúnen escuelas, a veces se reúnen grupos, hay proyectos financiados también a veces y muchas veces, y muchos de ustedes que han sido financiados también por proyectos de la Iglesia Católica, sobre todo, pero estamos también en un grupo ecuménico como el la UAC, ¿no? Que se preocupa por las comunicaciones. Entonces, también esos son algunos de las organizaciones que nos apoyan. Pero también el Estado, ¿no? También el Estado han salido proyectos, propuestas, y hay que atender también. No, lo decía también animando, no sé si dentro de los participantes hay alguien que trabaja en el Estado, pero la necesidad de fondos públicos para proyectos de intervención como los que ustedes presentan es realmente importante, sobre todo en algunos países. Sumo a Ezequiel y a Patricia un asunto que quedó por ahí pendiente, que tiene que ver con lo crítico, ¿no? Ustedes 4 se han manifestado en el sentido de que muchos de sus proyectos tienen que ver con el pensamiento crítico, con la actitud crítica, y ahí Elmer comentaba en el chat cómo se visibiliza esto de la actitud crítica en sus intervenciones. Así que, Ezequiel. Sí, a ver, nosotros concebimos la criticidad como la posibilidad de dudar, ¿no? La capacidad de pensar, de cuestionar y de buscar en algún punto una posición autónoma en la búsqueda de la información y del conocimiento, a fin de cuentas. Tengo una cantidad de preguntas, Julio, tremendas. Vamos a ver cómo hacemos para combinarlo. Voy a retomar lo que dice Alma. Me parece que como organizaciones sociales, venga, hay que difundir y hay que tratar de buscar la mayor cantidad de vías de financiamiento posible. Nosotros trabajamos con empresas privadas, trabajamos con empresas de tecnología, trabajamos con organizaciones internacionales, creo que mencioné a UNICEF, pero Google, Facebook, Telefónica, Telecom, también trabajamos con el Estado. Sucede estas cuestiones con el correr de los años que los ministerios de educación, en nuestro caso de desarrollo social, también buscan diseñar nuevas políticas públicas o refritar algunas que vienen antiguas de otros años y tratar de actualizarlas y de llegar al territorio, y ahí Faro trata de tener dentro de nuestra red federal, lo más federal posible dentro de Argentina, poder auspiciar estos encuentros. Y en cuanto a esta delgada línea entre la educación y la comunicación, yo tenía anotados una serie de retos que identificamos nosotros que tenemos no solamente desde nuestra organización, sino a nivel general. Y el primero de ellos apuntaba un poquito a esto, ¿no? A cómo imaginar, ¿no? A animarnos a imaginar nuevas didácticas y nuevas pedagogías para poder crear estos espacios de reflexión, de participación y de compromiso en las aulas, por un lado, y después lo dialógico, ¿no? Lo reflexivo y crítico también en los hogares. Tenemos esa posibilidad, lamentablemente, porque tenemos que estar confinados y confinadas, pero hoy en los hogares son espacios en donde lo digital o los medios tienen un rol predominante en nuestra distracción, en nuestro entretenimiento, en nuestro trabajo y en nuestro estudio. Entonces me parece que es cuestión de predisponernos, ¿no? Otro reto que yo considero que es fundamental es poder empezar a formar equipos multidisciplinarios para el diseño y para el análisis de la inteligencia artificial, que es una palabra que todavía no mencionamos hoy y que es crucial porque está determinando muchísimo nuestro acceso a la información, a qué tipo de contenidos consumimos, qué tipo de información se nos aparece en nuestros celulares o en nuestras computadoras. Necesitamos comprender, para poder ser críticos, y respondo a la otra pregunta, necesitamos comprender cómo funcionan las plataformas digitales, básicamente, por qué se nos aparece determinada información y no otra. Al principio vos, Julio, hablabas de la economía de la atención. Bueno, poder analizar, tener herramientas e información para poder comprender qué nos está pasando como usuarios y usuarias de estas herramientas. Después, por otro lado, ante los discursos de odio, que veía que Patricia también lo trabajan desde su organización, hay que fomentar la participación.
tenemos que ocupar y habitar esos espacios públicos. Como decía también Manuel, hay tantas organizaciones o personas o instituciones antiderechos. Bueno, las personas que militamos los derechos humanos no podemos arrugarnos por los discursos de odio. Por lo contrario, tenemos que estar ahí presentes porque el espacio que nos ocupa lo ocupan los de enfrente, ¿no? Después creo que hay que promover habilidades para gestionar la abundancia de información. El término abundancia, hay un investigador argentino, Pablo Boskovsky, que está sacando este año un libro que me parece súper interesante su abordaje. Y cierro citando a una compañera y amiga, Juliana Rafagueli, otra académica que está viviendo acá en Barcelona, que me parece fundamental leer y empezar a estudiar porque está analizando el uso abierto y la datificación de datos en educación. Y ella lo que plantea que es que a más tecnología necesitamos más filosofía y más pedagogía en las aulas, ¿no? Más conversación y menos colores y videos de gatitos, nos decía el otro día en un conversatorio. Y por último, linkeando un poquito también con algunas lecturas que hemos estado circulando entre el equipo de Faro Digital, digo, me parece que el sentido colectivo de las organizaciones y para los individuos que quizás están interesados en estos temas, yo los llamo y yo los invito a unirse a organizaciones, porque el sentido de lo colectivo en esta época, en donde cada uno tiene su aparatito y su consumo y recibe su propia noticia que reconfirma su propio sesgo, me parece que hay que trabajar en la fortaleza de las comunidades para tener una manera de imaginar otros futuros posibles, ¿no? Entonces, esta vinculación que también nos invitaba Juliana en un conversatorio del otro día, que era que en tantos seres humanos estamos llamados a responsabilizarnos por el mundo, ¿no? Porque si no, no somos seres humanos. Y ahí es el linkeo con lo que ya decía Sartre el siglo pasado, ¿no? De que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros en algún punto, pero en algún sentido, digo, hay muchas cuestiones súper horribles que nos están pasando y hay un montón de responsabilidades que nos exceden a nosotros, pero por lo menos de las nuestras nos tenemos que hacer cargo nosotros. Entonces, bien, eso quería. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ezequiel. Y Patricia. Tengo también algunas preguntas acumuladas. Voy a empezar por las más prácticas. Dos preguntas que nos compartía la audiencia. Claudia Chiape y también Fernanda Noroña preguntaba sobre proyectos en Perú y también en Ecuador. En alfabetización mediática e informacional trabajamos en Sudamérica, en Colombia, y en Ecuador preguntaban sobre minorías también. Trabajamos con un socio en Ecuador que es Corape, es una red de medios que trabaja con comunidades indígenas y también en lenguas locales, aunque no directamente en el campo de AMI, muchas acciones sí relacionadas al tema. Y comentaba que proyectos o ofertas de formación como el AMI Dual, que mencionaba hace un momento, que es un curso en línea para desarrollar competencias mediáticas, y sí está abierto, es de nuestro socio en Guatemala para público latinoamericano en general. Con respecto a los fondos, nosotros somos una organización internacional. Deutsche Welle Academy es gestor de fondos públicos del Ministerio de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, y acompañamos proyectos en alrededor de 50 países del mundo. También recibimos fondos en casos puntuales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero acompañamos, procuramos que en un pilar de trabajo de los socios con quienes trabajamos esté la sostenibilidad, también apoyar iniciativas de continuidad para que primero tengan relación con sus objetivos. Por eso mencionaba que nada de los proyectos o iniciativas se conciben desde el punto de vista institucional, sino en una construcción colectiva y deseos existentes de las organizaciones con las que trabajamos. Creo que desde ahí, para no extenderme en el lado del camino de la sostenibilidad. Y un poco más ya, regresando a la temática, las sinergias, la combinación, retomando varios de los términos que han utilizado
mi compañera y mis compañeros de discusión, la convergencia, la multidisciplinariedad, yo creo que está en el mismo término de la educomunicación, y hoy por hoy creo que también estamos cada vez abriendo más las puertas y abrazando a disciplinas como las tecnologías, la informática, el entendimiento de los algoritmos, de cómo funciona la inteligencia artificial. Eso es mucho más cotidiano de lo que suena el término tan ajeno, tan técnico, porque muy fácilmente utilizamos nuestra huella digital, nuestros rasgos faciales para abrir nuestros teléfonos, y en ese sentido también por eso abogamos, regresando un poco a lo de los fondos, a que las instituciones públicas, los organismos internacionales enfoquen un poco más sus esfuerzos a la inversión, no tanto por la infraestructura, porque tener un teléfono celular o tener un computador puede resultar aún más riesgoso que no tenerlo. Apostar a la educación y saber interactuar con ellos puede realmente salvar vidas, en el caso concreto de la pandemia. Otra de las disciplinas con las que creo que cada vez más nos vemos confrontados son un poco una suerte de sociología digital. Todas estas lógicas, estos códigos que suceden en la red, la misma gamificación, las imágenes mentales y lo que llama luego como colectividad a tomar decisiones que luego tienen consecuencias muy grandes. Y topo con esto ya el cuarto punto, que es un poco más los retos, y creo que viene justo de la mano de eso, que realmente ya no estamos exentos de las dinámicas digitales. Ellas influyen fuertemente en los comportamientos colectivos, en nuestras decisiones diarias, en cada una de nuestras elecciones, de manera individual y también colectiva. Ni siquiera aquellos que no están activos en la esfera digital hoy por hoy están exentos de los efectos de estas dinámicas, de los movimientos, de las tendencias que circulan en la red. Y la razón es que un mayor entendimiento, un mejor entendimiento de lo rápido que avanza la tecnología nos puede ayudar a cambiar estas dinámicas que existen en la red, y que cambiemos un poco el ritmo de nuestras acciones, de evitar eventos de violencia y fortalecer la democracia. Bueno, excelente. Nos hemos pasado felizmente del tiempo, porque realmente ha sido muy importante, interesante escucharlos y confirmar con todos sus proyectos que la educomunicación, la educación mediática, media literacy, o como queramos llamarla, es un asunto no solo vigente, sino sobre todo urgente. Es decir, ahora, a partir de esta pandemia, se nos abren una serie de retos y de posibilidades, y creo que uno de los retos mayores tiene que ver con la convergencia entre las propias organizaciones. Tantas organizaciones en todos nuestros países que están haciendo educación en medios sin necesariamente conocer el concepto o sin utilizarlo. Eso en realidad es lo de menos. Lo importante es cómo potenciar, cómo encontrar, cómo reconocernos como organizaciones afines y trabajar un poco en esa ruta. Y una conclusión que me llevo es que uno de los elementos centrales de la media literacy, de la comunicación educativa, de la educación mediática en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, es que usualmente son políticas de arriba hacia abajo, ¿no? Son políticas públicas, son fondos. Todo lo que ustedes han señalado parte de necesidades, de cuestiones contextuales, parte del diálogo, que es uno de los elementos centrales que caracterizan a la educomunicación. Entonces, recogiendo esta impronta tan freiriana, tan latinoamericana, tan del diálogo y tan desde abajo, es que creo que nuestros proyectos tienen no solo una riqueza, sino que tienen un largo camino por recorrer. Les agradecemos muchísimo, Patricia, Alma, Ezequiel, Manuel, también a Tere y a Andrés, que nos han acompañado, y seguimos en contacto. Ya se vendrán el webinar 3, 4, 5 y 6 seguramente. Muchas gracias a todos.